¿Qué más? Ya, entonces verán, finalmente, como les he dicho, mi computadora se apaga a veces y tiene cositas. Ya, entonces, por eso solo los últimos 5 minutos de lo que me faltaban les voy a decir ahorita, ¿ya? Entonces, miren esto, ¿ya? La cuestión es que les decía yo que nosotros cuando teníamos un vector unitario, tipo, por ejemplo, cuando yo tengo el 3 5 así, ¿ya? Entonces este es un vector que lo puedo expresar como 3 en i, más 5 en j, ¿no es cierto? Y este es mi vector y este es mi vector j. Yo les decía que este número de aquí es la proyección de este vector sobre, sobre este vector de la base. Y que este número de acá es la longitud de la proyección de este vector sobre este vector de la base. Si yo aplico la misma idea aquí, ¿cómo sería? Porque, digamos, nuestro problema no es conocer esta función de aquí. Nuestro problema es saber cuáles son estos coeficientes, cuáles en efecto son los coeficientes que yo necesitaría usar para poder generar la combinación lineal que me permite establecer esta igualdad. Como cuando yo tengo aquí el 3 5 y yo les digo, bueno, ¿cuál es el número que yo tengo que poner aquí? Y cuál es el número que yo tengo que poner acá para que yo pueda generar este vector. Entonces este y este número serían muchas veces lo que ustedes buscan cuando tienen una serie de Fourier. Entonces, lo interesante es que sí, en efecto, tendríamos que nosotros ampliar esta idea de los espacios vectoriales en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En el mundo de las flechas los ampliamos a los otros espacios vectoriales, como en el espacio de funciones. Y en ese caso, recuerden, los coeficientes, siempre que los elementos de la base, digamos, sean vectores unitarios y ortogonales entre sí, es decir, perpendiculares entre sí, entonces, como nosotros tenemos aquí en el caso de los unitarios I y J, son perpendiculares entre sí y miden 1, ¿no es cierto? Entonces nosotros notamos que justo esta base también cumple con ser perpendiculares entre sí, ¿ya? Pero, ¿cómo significa que nosotros vamos a tener perpendicularidad en las funciones? Pues que su producto punto sea igual a este cero, ¿sí? Entonces, lo que nosotros notamos o lo que se hace es definir el producto punto en el mundo de las funciones como la integral. Miren, si yo necesito sacar el producto punto entre la función f de x y la función g de x, y esto de aquí significa producto punto, esto está definido como la integral. Se supone que la f y la g deberían tener aquí, compartir el mismo dominio, si tener un dominio compartido al menos. Entonces, digamos que ese dominio es cuando las x van desde a hasta b. Si yo hago el producto punto entre f de x y g de x, lo que tengo que hacer es la integral de f de x multiplicada por la función g de x. Esta es la forma de definir el producto punto en el mundo de las funciones. A veces se le pone aquí a la integral una constante para, se le dice normalizarle, es decir, hacer que si nosotros queremos que las longitudes de ciertos vectores sean 1, el producto punto puede ser hecho de manera que justo esas longitudes nos den 1 bajo esa noción de producto punto. Recuerden que la longitud de un vector lo podemos dar como el producto punto del vector consigo mismo. Entonces, si yo quisiera saber la longitud del vector f, lo que haría es f producto punto f y después al valor que me sale de hacer la integral de f cuadrado, en este caso de f de x al cuadrado. Si yo quiero saber la longitud de f, yo podría hacer este producto punto. Este punto azul es producto punto y la cosa es que yo debería integrar el producto, cuando digo producto me refiero a multiplicación de funciones de la función f de x consigo mismo, por eso yo tendría la integral de f de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, cuando ustedes hacen esas integrales con el seno y el coseno, con el 1, ¿no es cierto? Y tratan de sacar las longitudes, les va a dar que es 1, si es que ustedes integran desde menos pi hasta pi, ¿sí? Ya. Ahora, la cuestión es que finalmente ya, porque esto es otra vez algo que les quiero como mostrar como una especie de viso de noción de para qué se usan estas cosas de los espacios vectoriales, ¿no es cierto? Entonces, mi intención es decirles, miren que estos coeficientes en efecto simplemente es voy a obtener el producto punto entre este f de x y cada uno de los vectores de la base, ¿sí? Yo voy a hacer eso para obtener los valores de a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿Por qué? Porque yo sé que esta base, todos los elementos son ortonormales. ¿Qué significa que sean ortonormales? Que, digamos, este vector con este vector forman 90 grados y además tienen longitud 1, ¿ya? Son ortonormales, ¿por qué? Porque su producto punto me da 0, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que el producto punto me dé 0?
pues, es que son perpendiculares entre sí. Entonces el producto punto entre esto y esto me va a dar 0. El producto punto aquí, recuerden, está definido por la integral de las funciones que estoy haciendo el producto punto. Y entonces me va a dar 0 si hago el producto punto de esto con esto, ¿sí? Y ahora el producto punto de algo consigo mismo, eso me da la longitud elevada al cuadrado. Entonces, si yo saco el integral del coseno cuadrado de nx y yo integro entre menos pi y pi, ¿ya? La longitud del vector puede, en este caso el vector es esta, ¿sí? Puede hacerse 1. De hecho, en particular tenemos que, si nosotros definimos al producto punto como 1 sobre pi, ya de una función por la otra, en este caso, nosotros lograremos que estas funciones sean ortonormales. Es decir, que sean ortogonales y que sean normales. Que sean ortogonales, de otra forma decir que son perpendiculares, y eso significa simplemente que el producto punto nos va a dar 0. En este caso, ese producto punto sería esta integral, ¿sí? Y que sean ortonormales, que sean normales, quiere decir que en este caso, perdón, también sabemos que este conjunto ortonormal, que no solamente forman 90 grados entre sí, sino que estas funciones, sino que además son perpendiculares entre sí, perdón, y eso significa que el producto punto va a dar 0 cuando yo hago el producto punto de esto con esto, el producto punto de esto con esto, pero si yo hago el producto punto de unas funciones consigo misma, me va a dar la longitud, y esa longitud tiene que darme, me va a dar la longitud al cuadrado, ¿no es cierto? Y esa longitud me tiene que dar en este caso 1, ¿ya? Entonces, si nosotros usamos este producto punto, y ya sabemos que estos de aquí son los equivalentes de mis i's, j's y k's en el mundo de las flechas. ¿Por qué? Porque forman 90 grados entre sí, porque sus productos puntos son 0 y además porque sus longitudes son 1 cuando el producto punto es de esta forma, ¿sí? Entonces, yo para encontrar estos coeficientes lo único que tengo que hacer es proyectar esta función sobre los vectores de la base. ¿Ya? Pero esa proyección, cuando mis vectores de la base son unitarios y perpendiculares entre sí, ¿no es cierto? Tenemos como en este caso, digamos, esa proyección es simplemente el producto punto. ¿El producto punto de qué? De esto con los vectores de la base. Entonces, justo por lo que acabo de mencionar, se tiene que el coeficiente, por ejemplo, a sub 0, el coeficiente a sub 0 se obtiene si yo hago 1 sobre pi, que esta es la integral entre menos pi y pi, es la forma de hacer el producto punto entre qué y qué. Entre el f de x y el vector de la base sobre el cual se debería proyectar en este caso es el 1. ¿Por qué? Porque miren, aquí está sub 0 multiplicado por 1, ¿sí? Entonces, este coeficiente de aquí se obtiene si yo hago el producto punto de f de x con 1. Ese producto punto es simplemente esto, ¿sí? ¿Ya? Ahora, miren, el a sub 1, digamos en este caso, sería el 1 sobre pi de la integral entre menos pi y pi, ¿de qué? Miren, de mi f de x por los cosenos, ¿sí? Por el coseno de qué, entonces yo tendría aquí f de x por el coseno de x. Si yo sacara a sub 2, tendría que ser f de x por coseno de 2x. Si yo hago a sub 3, tendría que ser f de x por el coseno de 3x, ¿sí? Entonces yo tendría que poner, en general, puedo yo poner que mis a sub n, ¿sí? Yo podría poner que mi a sub n va a ser igual a ¿qué? A la integral entre menos pi y pi de mi f de x multiplicado por el coseno de nx de x, ¿sí? 1 sobre pi. ¿Y por qué? Porque este es el producto punto de esto con los vectores unitarios. ¿Cuáles son los vectores de la base? Estos son los vectores de la base. Y esto me dan los coeficientes. Y los coeficientes b sub m también serán entre menos pi y pi, la integral 1 sobre pi aquí, ¿no es cierto? De la función que está acá por el vector de la base, en este caso es seno de mx de x. ¿Ya? Entonces estos coeficientes son los coeficientes clásicos que uno busca en Fourier y pues bueno, se convierte, es un ejemplo nada más lo que les estoy mostrando ahorita de la herramienta poderosa en la que se convierte el álgebra lineal o el análisis matemático cuando nosotros exportamos las propiedades de proyección, de longitud a las funciones, por ejemplo, y lo mismo puede hacerse con las matrices, las series y todos los espacios vectoriales, ¿ya? Eso nomás, entonces, ya el último tema en el siguiente video es el tema de programación lineal, que también lo ven en el bachillerato y se los voy a explicar justo desde el libro del bachillerato, ya, porque puede ser que tengan que dar esa clase justo también de programación lineal. Ya, pues, y con eso terminamos nuestras clasitas. Ahí nos vemos.